La palabra del día de hoy la encontramos en la Biblia Reina Valera 1960, en Marcos capítulo 8, versículo del 27 al 36. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira de las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y tomando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos capítulo 9, versículo 2 al 10. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Santo, toda la sabiduría viene de ti. Guíanos ahora al escuchar tus escrituras leídas e interpretadas. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra plenamente y que ésta nos transforma y que nos transforme para vivirla y mostrar tu gracia. Amén. El título de hoy podría dividirse en 2 partes, pero voy a dejarlo solo en uno. ¿En qué ponemos nuestra mente? La lectura bíblica de hoy fue a partir de Marcos 8, del 27 al 36, y del capítulo 9, del versículo 2 al 10. Es curioso lo que vemos cuando juntamos 2 partes de las escrituras y la historia también. Aspectos que nunca habíamos visto juntos hoy renacen. Lo que sucede es que empezamos a entretejer el mensaje y ver las cosas desde otra manera. Todos los pastores hemos predicado la transfiguración casi todos los años. Este es el evento que anticipa lo conocido como miércoles de ceniza. Algunas tradiciones tienen esa costumbre de hacer un servicio especial los miércoles de ceniza, especialmente
en nuestra tradición reformada y finaliza con la resurrección y el Pentecostés de nuestra tradición cristiana. La transfiguración es una de esas fiestas menores en el año de la iglesia. Particularmente debe ser la que más podríamos apreciar, pero la transfiguración nunca moverá nuestra atención mediática, comercial, como lo es aclamada por las multitudes la Navidad y la Semana Santa. Pero aparece cada año, el domingo antes de que comience la Cuaresma. Espero no confundirlos con el pasaje que viene justo antes. Quizás es un tema diferente, en efecto lo es, pero al entrelazarlo, estos dos sermones empiezan a pensar que Jesús quiere que sus discípulos tengan las bases sólidas espirituales para identificarlo como el Mesías. Como tema separado he predicado esa sección de las Escrituras, pero en la pregunta de Jesús existen algunas predefinidas intenciones. ¿Quién dices que soy? La afirmación de Pedro, el Mesías. Este es un presagio de Jesús en el sentido de que Él va a tener sufrimiento, muerte y resurrección. Y esa frase sobre quien quiera salvar su vida debe de perderla. Pedro, tratando de decirle que no piense de esa manera, lo trata de obligar hacia que tenga otro pensamiento más mesiánico y que se focalice en el ser en el líder que Israel está necesitando en ese momento. Pero para poner todo eso junto con la transfiguración es como revolver los temas o seguir un camino un poco distinto a lo común. Sin embargo, al intentarlo es como empezar a dar los primeros pasos en esa única línea de advertencia de Jesús. Hermanos y hermanas, están poniendo su mente no en las cosas divinas, sino en las cosas humanas. Pedro lo ve, lo escucha, vive con él, trata de imitarlo. Sin embargo, no entiende. El rudo discípulo ve quién es Jesús, pero no ve toda la historia. Su permanencia y solidaridad para su maestro permiten interpretar que él lo entiende, pero no es cierto. Y él será regañado y señalado por ello. Con esas ideas no puede seguir lo que Jesús está tratando de decirle acerca de lo que está a punto de ser manifestado y revelado. Sin esa experiencia y aún con ella, Pedro no quiere seguir a un líder que lo lleva a la cruz, sino a un líder que lo llevará a otra clase de poder y de liberación momentánea de su pueblo. Pedro pretende corregir el rumbo de Jesús por ser irrazonable y que no cuadra con la imagen de Mesías que Israel ha esperado. Y vuelve Jesús y lo reprende de nuevo. Pedro, estás poniendo tu mente no en las cosas divinas, sino en las cosas humanas. Esas palabras parecen no ser exclusivas para Pedro, ya que Jesús parece decirnos a todas y a todos, personas de este siglo, donde pongan su corazón determinará lo que vean. Eso está claro. Si las cosas que parecen importantes no nos permiten ver la presencia de Dios, entonces ¿por qué estamos esperando milagros? No hemos podido ver a Dios incluso cuando Él está justo delante de nosotros. Entonces nuestra fe dependerá de lo que nuestras mentes creen que es razonable, lo que es posible y lo que es importante. Lo importante parece ser determinado por lo que creo, cómo fui educado, qué aprendí de mis padres, maestros, amigos, pastores, líderes, religión. Y es precisamente lo que modelará nuestras vidas y perspectivas. Si ustedes y yo no estamos dispuestos a analizarlas, nada cambiará. Incluso la oscuridad no se irá tan fácilmente.
Aun si la luz es tan brillante y casi cegadora, mientras existan algunos puntos escondidos, habrán cosas que entonces en el camino de ver a Dios en medio de nosotros será imposible. Hay una verdadera lista de cosas que cierran nuestra capacidad de ver. Nuestro propio trabajo, nuestro propio ajetreo. Pasamos todo el tiempo pegados a un teléfono o haciendo mandados o haciendo tareas, haciendo sermones o devolviendo correos electrónicos o sonificando algún hábito insensato. Pero lo que no hay es tiempo entonces para ver a Dios. Y si ese es el punto nuestro, mi pregunta de este día empieza con ello. ¿Cómo habrá espacio entonces en nuestras vidas para lo divino? Haré una aplicación personal. Soy tan culpable de esto como cualquiera. Tengo que practicar el prestar más atención a lo que realmente vale la pena. Calmar mi mente de carreras. Tomar algo hermoso en el cual reflexionar. Buscar signos de luz para descansar conscientemente en la presencia de Dios. De lo contrario, mis días estarán llenos de cosas que tomarán toda mi atención y terminaré con mayores preocupaciones o siendo con una vida vana. Cosas humanas, cosas que nos parecen tan urgentes y necesarias son las que están limitando nuestra vista hacia Dios. Tengo otra pregunta. ¿Quién de nosotros tiene tiempo para notar la luz? Soy aficionado a la fotografía. Hay algunas que sobresalen y quiero compartir algunas que tomé hace algunos días. Pero una que me llamó la atención, se las envié por WhatsApp a mis hermanos y ahí veo una paloma volando. No sé, son solo nubes, claro. Pero esta fotografía me da mucha fortaleza y me da mucho significado, especialmente en mis conversaciones y dudas personales con Dios y mis planes futuros. Pero en ese día que aparece esa fotografía estaba pasando el Niágara en bicicleta, como alguien dice. No estuve enfermo, no estuve fumando, no estuve tomando, no hago nada de eso, no tengo vicios, así que vi lo que quería ver, pero mi interpretación anterior determina algunas cosas. Algunos no verán a Dios en la vida diaria. ¿Será que muchos tendremos una ceguera o visión de sesgo? Y esto se está convirtiendo en un verdadero obstáculo que nos sigue aislando de la presencia de Dios. Las expectativas, normas y suposiciones sociales se convierten en nuestros límites de ver o interpretar el mundo. Y nos lleva a limitar nuestro pensamiento. Y que solo veamos lo que nos es permitido ver. Así que ni siquiera podemos pensar de manera diferente. Y mucho menos ver lo que no debemos ver. Es como tener persianas puestas impidiéndonos ver lo obvio o lo real que está al cruzar la puerta de nuestra casa. Pensemos un momento, la mayoría de la gente en nuestro país pensaba que era perfectamente razonable poseer o tener esclavos o utilizar a otras personas en tareas domésticas sin pagar el salario y tiempo mínimo y no ofrecerles el respaldo ni el horario adecuado. Nos tomó mucho tiempo, demasiado tiempo, ver lo profundamente malo y trágico que es esto. Durante gran parte de nuestra historia se da a conocer que las mujeres no eran lo suficientemente adecuadas o dignas o poderosas para votar y mucho menos para ocupar cargos de responsabilidad y poder. Durante mucho tiempo las personas pensamos que el cambio climático era solo de un movimiento anticapitalista, de unos pocos locos o trasnochados cuyos espíritus, sueños o estudios pretendían crear un falso terror. Cientos de años después nos damos cuenta que no fue solo un movimiento de insurrectos que miraban y protegían el futuro de nuestro planeta.
ya lo estamos viviendo. Pero eso es lo que nos damos cuenta. ¿Quién sabe lo que no estamos viendo ahora? O lo que no podemos ver. O lo que no vemos debido a la caja virtual y aislada en que vivimos. Los seres humanos tenemos que transmitir formas de organizar la nueva realidad. La forma en que vemos las cosas depende de lo que nos enseñan y que debemos ver. No es bueno ni malo, ya que tenemos diferentes formas de ver las cosas y es bueno de vez en cuando escuchar, tomar lo bueno y pensar, ya que al fin de cuentas es así como se resume nuestra convivencia y cómo estamos conectados, pero respetando las diferentes opiniones. Hermano, ¿cómo en la tierra aprendemos a ver a Dios? Ahora puedo entender desde otro punto de vista la escritura, ya que ni siquiera Pedro esperaba esa impresionante transfiguración. Y el cristianismo no debe sujetarse a solo 1 hora 15 minutos de cada semana, ese tiempo tan corto que no permite ver más allá del templo. Entonces, ¿cómo ponemos nuestra mente en las cosas divinas cuando el mundo y nuestro tiempo han sido copados? Nuestro ajetreo y nuestra visión limitada se mete en el camino de ver. Pero sospecho que nuestra necesidad de ser notado también es un factor. Así es como veo los esfuerzos de Pedro para continuar y para construir los santuarios. Solo está haciendo lo que cree que debe hacer. Quiere hacerse cargo de la situación, lo que es el resultado de un pensamiento limitado y que trata de copiar. Pero al fin, es su objetivo mostrar lo buen discípulo que es. En nuestro caso, queremos saber qué se supone que debemos hacer. Mostrar que somos efectivos. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles son los datos estadísticos que lo miden? ¿Cómo lo logramos? Esas no son malas preguntas cuando estamos tratando de lograr algo para el reino de hombres, aunque sean válidas y necesarias. Pero no ayudan cuando se trata de cosas divinas, de expandir el reino. Si Dios no va a aparecer con nuestras interpretaciones humanas, tampoco se mostrará en los propios términos de nosotros, porque Dios es santo y diferente a nosotros, y porque nadie se está preparando o está preparado para verlo, debido a que su presencia no tiene razón ni lógica bajo nuestra perspectiva. Entonces, hermano, ¿cómo se supone que debemos prepararnos para ello? Un escritor lo describe de esta manera: entre el cielo y la tierra, las señales que nos dicen quiénes somos y cómo funciona el mundo, para nosotros ya no funcionan. Pero podemos tener una nueva visión de la realidad que transforme nuestra comprensión y reformule nuestro mundo. Y cuando esa nueva vista entra en nuestras mentes, es impresionante. Nos encontraremos con la gloria de Dios frente a nosotros, tal vez cuando menos lo esperemos. Hermanos y hermanas, a veces Dios nos sorprende. A veces Dios toca la puerta para sorprendernos. Una persona estaba reflexionando sobre la transfiguración y compartió la historia de su vida, algo que sucedió hace mucho tiempo, pero se ha quedado con ella desde entonces. Ella y su esposo estaban explorando y una mañana decidieron ir a una excursión. Estaban escalando un alto monte de unos 2.600 pies junto a un fiordo, con una meseta de 1 milla de ancho en la parte superior. Él estaba forjando el camino de la pareja, los últimos 100 pies sobre las rocas afiladas, y luego ayudar a ella a subir hacia el borde. En la meseta encuentran a un grupo de personas con cámaras, enormes lentes telescópicas, telescópicas cámaras en trípodes,
Ellos le preguntaron, ¿qué estaban buscando? Ellos le contestaron, un raro pájaro del Ártico. Ellos le empezaron a describir cómo era el pájaro brevemente y dijeron que habían estado ahí durante horas, pero no habían encontrado nada. La pareja decidió continuar su camino. Tal vez unos 500 pies, medio kilómetro más adelante, de repente una cosa emplumada que encaja con la descripción anterior llamó la atención de ellos. Deslizándose sobre la roca en roca a través del camino, con sumo cuidado, llaman a los fotógrafos y les dicen, bueno, nos parece que hay uno. Dijo como teniendo seguridad de que era la clase de pájaro que ellos buscaban. Honestamente, el grupo estaba un poco molesto y nervioso. ¿Por qué? ¿Cómo podría ser que un aficionado que no sabía nada de pájaros, que ni le interesaba la fotografía, fuera el que detectara lo que había estado esperando este grupo todo el día? Quizás por ser aficionado, él no tenía que seguir unas normas ni manual que le indicara dónde buscar y qué tipo de cosas ver. ¿Y cómo fue que la criatura más rara y preciosa apareció tan cerca donde nadie estaba mirando? Me hace preguntar, es así como ver a Dios. La reflexión personal sobre la transformación de Jesús es sobre la respuesta de Pedro y sobre su propia historia. Su propia conclusión fue la siguiente: Dios aparece en los momentos y personas que tal vez no lo reconozcamos como sagrados. La lectura de Marcos 8 es esencial para ir finalizando, ya que Pedro tenía el manual de cómo actuaría el Mesías, pero olvida el término de encarnación de Dios. Esto es lo que significa la encarnación. No tanto que Dios entró en la vida humana, defectuosa para rescatarnos, sino que en la vida misma está impregnada lo divino. La palabra se hace carne y mora entre nosotros, llena de gracia y verdad. Contrariamente, todos estamos rodeados o nos encanta saborear a fondo la gloria, que es fácil y perdernos a menos que prestemos atención todas las bienaventuranzas. Y ese es el mensaje de hoy. Este es el mensaje de hace 2000 años. Jesús le dijo a Pedro, estás poniendo tu mente no en las cosas divinas, sino en las cosas humanas. Y luego le mostró a Pedro algo divino, la luz transformadora, transfiguradora, radiante, poderosa, hermosa y brillante de Dios. Jesús mismo se transformó y le dio otra nueva lección a sus discípulos, pero no es una luz estática, sino una luz incluyente, y luego esa misma luz sostiene a todos y los rodea como una nube cuando quiere ver más allá. Esa es la invitación de Jesús. Pongamos nuestra mente en lo divino y miremos lo que podríamos ver si perseguimos esa luz. Hermanos y hermanas, ¿qué puedes ver si buscas la gloria de Dios? El jardinero ve solo el jardín que quiere trabajar, pero nuestros ojos no se hicieron para ver exclusivamente las plantas y árboles que nos rodean, sino para contemplar la belleza que ahora nos es invisible. Que la gracia de Dios nos persiga siempre. Hermanos y hermanas, les pedimos continuar orando por aquellos que están en sus casas y los que están enfermos. En mi familia he contemplado algunas personas que se están también enfermando. Les pido también sus oraciones por mi familia que están enfermos en Guatemala. Les pedimos también por cada uno de mis hermanos de acá, los ancianos que están en las casas aislados, por cada una de mis hermanas que están aisladas en sus casas. Que el Señor les esté fortaleciendo en este momento y en esta situación que están viviendo. Ahora, hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios
y la fortaleza del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes, ahora y siempre. Amén.